Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer año ABC y aula virtual. Estamos aquí dando inicio a una nueva semana de Haciendo Historia con el profesor Juan. Estamos aquí en la semana 30, chicos. Ya falta poco para que acabe este trimestre, para que se acabe este año. Un poco extraño, pero donde tiene que salir lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo sé que eso van a hacer ustedes. Así es que a ponerse pilas, a dar sus últimos esfuerzos y a salir aprobados en todos los cursos y sobre todo desarrollar las competencias necesarias para ser mejores personas y lograr nuestros objetivos. Estamos aquí entonces en la institución educativa San Juan Bautista 5149 en el área de ciencias sociales. Así que mis queridos estudiantes, a levantarse con muchos ánimos que nos da esta juventud que tenemos, sí, que tenemos todos. Vamos a ver qué competencia vamos a desarrollar el día de hoy. Es la competencia Construye interpretaciones históricas. Ya sabemos, vamos a interpretar críticamente fuentes. Como ustedes se habrán dado cuenta, chicos, mis queridos discípulos, estamos que en las fichas colocando gran cantidad ¿de qué? De artículos, de fichas, de fuentes, en los cuales ustedes van a tener que analizar, interpretar y elaborar explicaciones sobre los procesos históricos y ustedes saben que su producto es redactar. Porque ya estamos en la competencia que debemos desarrollar las capacidades, que es redactar, argumentar, explicar, analizar, porque yo sé que mis discípulos están preparados para esto y mucho más. Vamos a ver qué propósito, vamos a comprender, comprendemos y explicamos, ese es nuestro propósito del día de hoy, comprendemos y explicamos las formas de cuidado de salud durante la época colonial, ¿ya? Y hemos visto qué enfermedades atacó durante esta época colonial en el siglo XVI, XVII y XVIII. Tenemos a la viruela, ¿ya? También hemos visto en la semana pasada que ante esta situación de dónde enterraban a las personas, que era dentro de las iglesias, se da cambios en la salud pública, que es la creación de cementerio, y se da el primer cementerio, que ustedes ya saben, pues no, en las clases, ustedes son lo máximo, el presbítero maestro, excelente, que mis queridos estudiantes. Ahora vamos a ver qué es la salud pública, cómo era, había médicos, había bastantes médicos, en la época colonial, había bastantes hospitales, la medicina abundaba. ¿Qué creen ustedes? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos y chicas. Para eso vamos a dar un pequeño concepto de qué es la salud. Todos buscamos tener buena salud, ¿cierto? O a alguno de ustedes le gusta estar enfermo. Que nos hacemos los enfermos para no hacer las cosas, eso es muy distinto, ¿no? Profesor, me duele la muela. Si es que no puedo escribir. Ustedes son lo máximo, ¿no? Profesor, me siento un poquito mal, así es que por eso no he presentado mis actividades pasadas. Chicos, ¿ves? Pero a nadie nos gusta estar mal de salud, porque nos cambia el ánimo, nos sentimos mal, cansados. Y la salud entonces es el bienestar que debe tener toda persona. Y esa salud lo busca, ¿quién? Las autoridades, porque nos tienen que brindar estos servicios para nosotros sentirnos bien, pero también lo buscamos cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿De qué sirve que haya excelentes hospitales, muchos hospitales, y sin embargo nosotros comemos pura comida chatarra? Entonces, tiene que ser un conjunto, ¿cierto?, de medidas que toman nuestras autoridades encargadas de la salud, pero también con decisión propia de nosotros. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Yo sé que ustedes están haciendo ejercicio diariamente. Claro, profe, yo estoy haciendo el ejercicio de agarrar la cuchara y me como todo lo que hay en la... No, eso no es un ejercicio saludable, por si acaso. Pero entonces la salud es el bienestar que debe tener toda persona y debe tener salud física, ¿ya? Salud, físicamente estar bien, sanos, pero también, chicos, ahora que también algo que está atacando es la salud psicológica. Profe, estoy estresado, estoy cansado, reniego por todo, estoy malhumorado. Profe, me dejó mi flaca, estoy deprimido, estoy deprimida, me dejó mi enamorado. Profesor, ¿sabe qué? Esta situación no sé qué va a ser de mi futuro. ¿Qué va a ser de mí, profesor? Ya, entonces, ¿ves? Debemos sentirnos bien físicamente, comer saludable, estar sanos, llenos de vigor, de energía. Espérense un ratito. Ya, y también estar sanos aquí, psicológicamente, felices.
Porque, ¿por qué debemos estar tristes, chicos? Tenemos vida, tenemos a nuestra familia, así que debemos estar contentos, felices, sonriendo, optimistas, que vamos a salir de esta situación. Entonces, cuando tú te juntas la salud física más lo psicológico, es que tienes buena salud. Y para eso, las autoridades también están viendo cómo cuidarnos, porque estamos en esta situación de pandemia, ¿cierto? Estamos en una situación de pandemia. Por lo tanto, las autoridades tienen que colocarnos gran cantidad de médicos. Ahorita por el COVID, lo que han incrementado son la cantidad de médicos. Por eso están pidiendo personas que todavía no acaban su carrera, pero que ya pueden hacer sus prácticas, ¿ya? Se están creando hospitales, se están implementando los hospitales, porque las autoridades tienen que darnos esa tranquilidad, esa salud. Tenemos que tener servicios básicos. ¿Se imaginan ustedes con esta pandemia, sin poder salir, teniendo esta vida así un poquito encerrados, sin luz? ¿Cómo sería, no? Peor, chicos, y ahí sí no aguantaríamos. Sin agua, sin su celular, que ahora es tan necesario para poder hacer sus actividades y sus tareas, solo por eso, ¿eh? No porque paren en el Facebook, ¿no? ¿Ya? Sin medicinas. Entonces, ¿ve? La salud es todo esto, chicos, y eso es en la actualidad, que contamos con todas estas cosas. ¿Ustedes creen que en la época de la colonia, en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, hasta el siglo XVIII y mediados del XIX, ¿ustedes creen que siempre ha sido así? Entonces, eso es lo que nos toca ver, chicos. ¿Cómo era la situación en esa época? Así que lo que tenemos que conocer es primero, vamos a recordar. Ustedes se acuerdan, chicos, ya lo hemos visto en clases pasadas, cómo era la sociedad colonial. La sociedad colonial era clasista. Clases, estaba dividido en estamentos, ¿se acuerda? ¿Ya? En grupos sociales, donde los españoles eran lo más importante. Luego venían los criollos, que eran los españoles que habían nacido aquí en América, los mestizos, los indígenas, mal llamados indios, los negros y los mulatos que eran esclavos. Entonces debemos recordar algo, que en la época colonial había bastante clasismo y racismo, por lo tanto discriminación. ¿Y ustedes creen que esto va a cambiar en lo que tiene que ver con la salud? Si eran racistas, ¿ustedes creen que se van a atender en un mismo lugar los negros, la raza negra con los españoles y con los criollos en un mismo sitio? No creo, ¿cierto? Entonces, estamos recordando una característica principal, que estaba dividida en clases sociales, que se basaba por la raza, se diferenciaban por la raza y por la clase social. Era muy difícil que un negro, de una de raza negra o un indígena, suba hacia la parte hasta el primer estamento. No podía subir, era muy difícil la movilización. Derechos políticos restringidos, no podía ser elegido como autoridad los indígenas, los negros, los mulatos. ¿Por qué? Hasta los mismos criollos no podían ser elegidos como autoridades en un comienzo. ¿Ves? Entonces era una sociedad clasista y con prejuicios raciales. Y eso se va a reflejar también, chicos, ¿en dónde, mis queridos estudiantes? Se va a reflejar también en lo que viene a ser los hospitales. Por eso se van a crear hospitales mayores, profesor. Entonces, ¿había tipos de hospitales? Sí, había dos tipos. Primero, hospitales mayores y hospitales menores. Los hospitales mayores eran los grandes hospitales que se van a crear. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se van a crear hospitales? Porque en un comienzo la población en Lima se encontraban solamente 14 vecinos. Es decir, 14 casas que vivían ahí, habían vecinos de 14 vecinos. Pero después de 50 años, en 1535 eran solamente 14 vecinos, pero en 1580, 1590 ya eran 14.000 personas que vivían en Lima. Entonces, a mayor cantidad de personas que vivían en Lima, entonces por eso ya no los enterraban en las iglesias, pues porque ya había más cantidad de personas que morían también, por eso se crearon el cementerio. Pero también se van a tener que crear instituciones para curar a las personas que se enfermaban, que eran mucho más. Entonces se crea el primer hospital de la colonia, chicos, ya, primer hospital mayor, con todas las características de hospital, se llama el Hospital de Santana. También se crea el Hospital San Andrés. Habían principalmente 4 hospitales mayores, 4, acuérdate, ¿ya? Hospital San Bartolomé también se crea, pero era para solamente para atender a la gente de la raza negra. Hospital Santa María de la Caridad. ¿Qué, profesor? Es decir, que hasta en el hospital había también separación por raza y por clase. Claro que sí, chicos, también. O sea, por lo tanto, había hospitales mayores, que eran los grandes hospitales, y hospitales menores, que eran hospitales que atendían a personas que tenían cáncer, por ejemplo, o que tenían la enfermedad contagiosa lepra. Ya es una enfermedad de la piel que era bastante contagiosa en esa época. Ya, y también había otra cosa, que lo van a leer en las fuentes,
que es que había hospitales para indígenas, hospitales para mestizos, hospitales para negros, hospitales para mujeres. Entonces también en lo que es hospitales también había separación, ¿ya? Acuérdate, te viene tu pregunta, también había separación. Había tipos de hospitales mayores y menores y también había tipos de hospitales para indígenas, para negros, para mujeres, para mestizos, para criollos, para españoles. ¿Ves? Había separación también, chicos, ¿ya? Entonces, habían 4 hospitales principalmente. Hospital Santana, el Hospital San Andrés, Hospital San Bartolomé para gente negra, Hospital Santa María de la Caridad y como les dije, ¿no? Hospitales menores, hospital para personas, el Hospital de San Lázaro. ¿Saben quién es Lázaro? Pues no, ustedes que son recontra religiosos. Hospital San Lázaro fue creado en 1905. Mira, acá está, te lo presento. Era un hospital destinado para personas que estaban con lepra. Eran encerrados ahí. ¿Ya? Porque no había cura para esta enfermedad. Y también había un hospital llamado el Hospital para Mujeres con Cáncer, ¿ya? Hospital Las Camilas. ¿Actualmente existe, profesor? Claro que sí, existen, están estas instituciones, sí. ¿Qué? ¿Todavía sigue existiendo? Sí. Ahora se han convertido en algunos en iglesia, pero también es el Hospital para Mujeres Las Camilas o de la Buena Muerte se le llamaba, ¿ya? Aquí eran llevadas todas las mujeres que tenían cáncer. Cáncer. Profe, ¿cómo era la medicina en la colonia? ¿Ya? Ustedes saben que los españoles europeos venían con sus prácticas médicas de Europa, se van a mezclar con las prácticas médicas que existían aquí en el Perú, principalmente en el Cusco, indígena, que era la medicina indígena, y también había la forma de curarse solamente por la fe. Entonces, durante la medicina en la colonia se practicaba, los europeos, los españoles practicaban su medicina, los andinos, ya, los indígenas van a utilizar las mismas herramientas o las mismas formas de curar, ya, que los españoles. Es decir, va a haber como una unión, ya, de prácticas en la medicina. Es decir, vamos a copiar, los andinos, los indígenas van a copiar la forma de curación utilizando también pues sus herramientas, su medicina natural, también su medicina indígena ancestral, ¿ya? De esa época, pero se va a atender, o sea, es decir, se va a llevar a qué? Si estamos en la época de la colonia, obvio que todas las costumbres que antes era de la época incaica, chicos, ahora se va a llevar a cabo pues en lo que viene a ser la época, se van a copiar, ¿no? O sea, van a llevar a cabo una, un uso de la medicina europea española, ¿ya? No es que se vaya a dejar la medicina andina de lado, ¿no? Pero se va a utilizar principalmente la forma de la medicina española europea en este caso, ¿ya? Va a seguir existiendo en lugares rurales, en zonas más profundas, la medicina todavía, sí, ¿no? Mediante hierbas y todo, claro que sí. Pero como estamos en la época colonial, los españoles van a comenzar a obligar a que se realicen las prácticas como ellos la ven. Y la última, chicos, es curarse por la fe. ¿Cómo es eso? Sí, chicos, había también el pensamiento y el tipo de medicina en la que si tú rogabas, ¿ya? Si tú rogabas, si tú rezabas, si tú tenías fe, te curabas, ¿ya? Es decir, la fe que cura sin ayuda de medicamentos. Era otra forma de medicina practicada en la colonia. Recuerda que estamos en la época colonial y los españoles nos trajeron la religión católica bastante metida, ¿ya? Y las difundían por todos sitios y la principal característica de la religión católica, ¿qué es? La fe. Hay muchas personas que actualmente también que dicen, no, hay que rezar, hay que curarnos, o hay personas que salen sin mascarilla, sin nada, porque dicen, Dios, yo tengo bastante fe en Dios y por eso no me voy a contagiar. ¿Ves? En esta época también existía eso. El ruego y la plegaria alejarán la pandemia, pensaban en esa época también, ¿no? Mediante la oración, bastante fe. Muy bien, chicos, ¿ves? Hemos visto la medicina, hemos visto los hospitales que se han creado en la época colonial porque la población aumentó, que también había clasismo, había racismo en esa época, ¿ya? Y había tipos de hospitales, los mayores, los menores y hospitales para cada tipo de persona, ¿no? Para indígena, para mestizo, para criollo, para español, para negro, entonces para todo eso. Oye, chicos, entonces, ahora sí,
a poder desarrollar su práctica, ya que es muy importante. No se olviden de desarrollar su práctica, sus fichas, de enviarme y desarrollar su reto. Cuídense mucho, se despide su gran maestro. Hasta la próxima semana. Chao.